a Jorge Glass. Jorge Glass, porque a Jorge Glass más o menos dijeron, ese es el buey de piraña, déjenlo que lo consuman. Y todos los demás estamos limpiecitos. ¿Ya? Entonces, hacer mucho esfuerzo. ¿Cuántas audiencias habían en ese caso? ¿Cómo lo trataron a Glass? Mira, por ejemplo, 17 de diciembre. Glass cometió muchos errores. Errores, no estoy diciendo de la parte del manejo administrativo. Glass no entendió en qué país estaba. No entendió. Sale con libertad condicional por el régimen abierto o semiabierto que le aplicaron y él ya estaba cumpliendo la pena en la casa y tenía que solo presentarse. Se pone a armar un programa de radio en Radio Sonorama de acá de Quito. Armar una cantidad de entrevistas y de comentarios en contra del gobierno de turno. Gobierno de Noboa. Sí. Ya entró. Entonces yo cuando vi eso, incluso me llegó a invitar a mí, me llamó. Y yo me excusé de estar en ese programa. Entonces uno dice, te metes en la boca del lobo. ¿Y qué es lo que hizo el gobierno? Le resucita un caso viejo, caso de hace 3 años y medio, que era el caso de reconstrucción de Manabí. Le resucita ese caso. Y se acordaron que allí entre los anaqueles y los archivos de la fiscalía había una denuncia de 3 años y medio atrás. Y dicen, a ver, a este tipo tenemos que volver a meter. Y viendo esto que les resucitan el caso, se apertura este caso, ya. Él se refugia en la embajada el 17 de diciembre del 2023. Se refugia en la embajada. Y obviamente, ¿qué debía haber hecho la Embajada de México? Que se demoren 15 días, pone, de más. Darle el asilo. Porque ¿para qué lo recibes si no lo vas a proteger? No lo protegieron. Y debería de haber sido inmediato, una semana. No lo protegieron. Yo digo lo que es. Al que le guste, en buena hora, y al que no le guste, me vale un comino. Toda la razón. No lo protegió la Embajada de México. No lo protegió. Lo dejaron ahí en un limbo en la embajada. Y ahí lo dejaron consumirse. Hasta tanto ya caminó el nuevo proceso penal contra Glass. Nuevo proceso penal. Sí. Porque siempre han dicho el prófugo de la justicia. Si él no era prófugo. Él estaba cumpliendo su pena ya en libertad. Y había cumplido buena parte de la pena en cautiverio, en la cárcel. En la cárcel. Entonces no era prófugo. Pero les dio el tiempo para que se instaure el proceso penal, el nuevo, por la reconstrucción de Manabí, le metan orden de prisión por el nuevo proceso. Allá tenía orden de prisión. Y hagan lo que comenzaron a hacer. Y recién en abril, inicios de abril, ya pasó. Diciembre, enero, febrero, marzo, abril. Pasaron casi 5 meses. 4 meses y pico. Y por la bronca que tuvieron con la embajadora de México en el Ecuador, que el gobierno la declara persona no grata, a la embajadora de México en el Ecuador, sucede que recién allí. Entonces, como una respuesta a esto, el gobierno de México le dé el asilo político a Jorge Glass. ¿Cuándo le diste el asilo político? El asilo político. Antes de que lo metan preso. Que debías haberle dado en diciembre, pues. Entonces, pero viene un tema. ¿Acaso no son amigos del gobierno de López Obrador en su momento? ¿Acaso no son amigos la cúpula de la Revolución Ciudadana? Yo les digo en la cara lo que son. O sea, ¿por qué no fueron a decirle a López Obrador, oye, dale el asilo, pero dale ya, porque mañana es muy tarde? Dale antes de que las cosas, las papas se quemen. Entonces, no hicieron presencia y después ya se dio lo que se dio. Entonces, con Jorge Glass, no cumplieron con él como debían cumplir. Yo hablé con Jorge Glass en la cárcel 4, cuando todavía estaba preso. Yo fui a ver a un preso, a una persona que estaba detenida y que quería una consulta jurídica conmigo. Era otra persona. Y claro, a ciertas horas del día, en el patio de la cárcel 4 se reúnen todos los presos. Y entonces yo llegué a ver y de pronto le vi a Jorge Glass y se dirigió a mí a conversar. Yo le había conocido a Jorge Glass muchísimo tiempo antes.
Era un Pero periodista entrevistas que tú. me invitaba permanentemente cuando tenía televisión satelital. Tal vez era la persona que él más entrevistaba en esos años. De largo y era el que más entrevistaba. Y se acercó a conversar y conversamos. Yo en la cara le dije, Jorge, yo no creo que a ti tus comilitantes te defendieron como debían haberte defendido. No creo. Pasabas audiencias, nunca movilizaron gente, nunca hicieron plantones, no hicieron nada. Le dije en la cara, porque yo soy así, yo no soy de los que doy un criterio por otro lado, en la cara. Le dije, Jorge, yo no creo que a ti te defendieron. Y después vino lo que vino con la embajada. La embajada de México le falló a Jorge Glass. Esto lo pueden poner en un titular. Augusto Tandazo dice que la embajada de México y el gobierno de México le falló. Le falló, pues cuando debían haber actuado sobre la picada. De antes de que... ¿Acaso que los mexicanos saben más de la vida que nosotros? Ya comenzaron a armar el proceso penal, el nuevo proceso penal, el tercero, porque Glass tenía 2 sentencias que estaba cumpliendo ya en libertad. Venía el tercer proceso. Antes de que convoquen a las audiencias de donde sales con orden de prisión preventiva, no tenía ese momento, Jorge Glass no tenía orden de prisión preventiva. Ese rato tenían que darle el asilo. Y le tapaban la boca al gobierno de Ecuador porque no hubieran podido ser el prófugo. ¿Cuál prófugo? Si no tiene orden de prisión. Ese dato no le dio México. Y después se envolvieron en la bandera y todo el mundo a favor de México. Y nadie fue capaz de decirle a México lo que pasó. Y México tampoco después reaccionó contra Mónica Palencia, siendo que ella violó el Código Penal Federativo de México, porque ella colaboró para una ofensa, para algo que se hizo en contra de su país, que fue el asalto a la embajada. Y López Obrador se la sacó como mago en esa mañanera cuando dijo, bueno, la señora no ha hecho nada, dice que ella no ha participado, ahí vamos a dejar esto. ¿Se acordó de lo que dijo Mónica Palencia? Mónica Palencia dijo algo mucho más grave. Claro que dijo que ella no había estado en el día que tomaron la decisión de asaltar la embajada. No estuvo en la reunión, pero ella dijo que eso respondió al estado de necesidad, que el Ecuador tuvo que tomar esa decisión. Justificó el tema del mal mayor frente al mal menor, que tenían que evitar que se fugue Glass y que eso justificaba el asalto a la embajada, que era una torpeza, porque era una violación a una convención internacional. Entonces, ella justificó, Mónica Palencia, el asalto a la embajada. Y eso era causal para seguirle un juicio penal a una mexicana en México. Y no hizo nada el gobierno de México. Porque el gobierno de México, los mexicanos juegan lindo. Los mexicanos juegan lindo. Si ustedes no quieren verlo, no es mi problema. El país que nos enseñó las coimas, las mordidas, cómo se manejan es México. El país donde tienen 6 carteles de la droga es México. Carteles, no mafias, carteles. Entonces, cuando uno ve las cosas, la gente no termina por entender que es México. Mira una cosa que está pasando en este momento. Cuando vino el tema de Venezuela, donde yo sostendré esto hasta el último de mis días. La elección de Maduro, no ha habido una elección más burda y más irrita como la de Maduro, porque no hicieron conocer las actas, solamente dieron una cifra global. Ya ganó y ya ganó. Por eso decía López Obrador, ganando tiempo, vamos a esperar a que terminen de contar los votos. Si nunca contaron los votos, López Obrador, ¿qué vas a esperar? Que cuenten los votos. Después, cuando fue la reunión del Consejo Permanente de la OEA, no aceptaron, no asistieron. En su momento, Claudia Sheinbaum llamó a transparentar los resultados de las elecciones de Venezuela. Llamó a transparentar los resultados de las elecciones. Entonces viene una pregunta a México y a Claudia Sheinbaum. O sea, ¿en algún momento sí transparentaron los resultados? En ningún momento. Dieron una cifra global y punto. Luego se vira Claudia Sheinbaum el 16 de octubre del 2024. Suscríbete ya. Suscríbete ya. Hechos Ecuador, la verdad está ahí. No te pierdas nada, cada día algo nuevo. Conéctate al canal y mantente informado. Siempre estamos aquí.
sin temor. Hechos Ecuador.